Bien, decíamos en la lección 1 que las desinencias de las palabras flexivas indican la categoría de caso, que es la que nos orienta sobre su posición sintáctica en la oración. Los casos decíamos que se organizan en modelos que se denominan declinaciones y que hay 5 declinaciones en latín, y los casos y su tendencia sintáctica asociada siempre son los mismos en todas las declinaciones. Por tanto, de una palabra flexiva en latín, el primer dato que necesitamos saber es el modelo en el que encaja, es decir, su declinación. Pongamos el ejemplo domum, casa, con la desinencia um que nos indica acusativo de singular. Si va sin preposición, su función sintáctica asociada será la de complemento directo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que domum es acusativo? Bien, porque domum es de la segunda declinación, y en la segunda declinación la desinencia indica acusativo de singular. Sin embargo, ¿cómo sé yo que domum pertenece a la segunda declinación? Bien, de dos maneras. Primero, porque al aprender la palabra casa, has aprendido que es de la segunda declinación directamente. Otra manera es porque se nos ofrece o hemos aprendido su enunciado. ¿Qué es el enunciado sino el identificador de su declinación? Y así aparece en los diccionarios. Ahora bien, ¿en qué consiste el enunciado? Bueno, en un sustantivo consiste en nombrar la palabra con su nominativo y genitivo de singular. Si excepcionalmente la palabra no tuviera singular, se haría con los mismos casos en plural. Es importante a este respecto que recuerdes que un sustantivo solamente puede pertenecer a una declinación. Entonces vale la pena memorizar las posibilidades de enunciado que hay en latín, ya que con ese dato siempre sabrás asignar una declinación a cada palabra flexiva. Aquí vamos a recoger los posibles enunciados del sustantivo. Verás que en latín existe un género neutro, que salvo en los pronombres se ha perdido en español y en otras lenguas romances. Pero sobre el género hablaremos luego. Por tanto, cualquier sustantivo que responda a un enunciado AE, rosa, rosae, familia, familiae, pertenecerá a la primera declinación. Cualquier sustantivo que se enuncie us i o er i, por ejemplo dominus domini o liber libri, pertenecerá a la segunda declinación. Si te das cuenta, los del género neutro tienen la peculiaridad de que su nominativo en el enunciado es en y no en us ni en er. Templum templi, neutro de la segunda declinación. La tercera declinación es la más compleja, pero bastará simplemente con que recuerdes que su genitivo siempre es en is, para identificar los nombres que se escriben a ella, independientemente de su nominativo, que puede ser muy variado. Si tú tienes la palabra amor, amoris, da igual cómo termine el nominativo, lo importante para asignarlo a la tercera declinación es que el genitivo es en is. Bien, la cuarta declinación responde a un enunciado us, manus, manus, la mano, y tiene un subtipo, que son los de los sustantivos de género neutro, que responden al enunciado us, por ejemplo, genu, genus, la rodilla. Finalmente, la quinta declinación, los sustantivos que se asignan a ella siempre responden al enunciado es ei. Por ejemplo, la palabra más utilizada en latín es cosa, que se dice res, rei. Una vez que ya conoces los enunciados posibles de un sustantivo en latín, puedes pasar a la parte práctica, a la parte de gramática aplicada y poner en práctica tus conocimientos. Por ejemplo, si coges orbis orbis, te das cuenta de que la segunda forma, la del genitivo, acaba en is, por lo tanto, tercera declinación. O studium studi, segunda declinación y género neutro. O mare maris, volvemos a encontrarnos un genitivo en is, la segunda forma del enunciado, por lo tanto estamos ante la tercera declinación. Apuntábamos en la sección anterior que el latín tiene un género neutro del que en español solo quedan trazas en el sistema pronominal. El género realmente no es un aspecto demasiado relevante a la lengua latina, pues carece de su indicador por excelencia, que es el artículo, a diferencia del griego o del propio español. Por tanto, el género de un sustantivo es una cuestión de léxico.
Cada sustantivo tiene asignado históricamente un género, a veces, eso sí, asociado a un sufijo. Por ejemplo, la palabra genetrix, genetriquis, tiene un sufijo trix que indica femenino, frente a genitor, genitoris, que tiene un sufijo tor que indica masculino. Sin embargo, los sustantivos de género neutro, que por cierto no los hay ni en la primera ni en la quinta declinación, reciben una caracterización gramatical que afecta a su nominativo y acusativo. Vamos a dejar de lado el vocativo, que es un caso que no nos va a interesar. Esa caracterización gramatical consiste en la segunda declinación en la desinencia un para ambos casos, nominativo y acusativo. En la cuarta declinación en la terminación u para esos mismos casos, nominativo y acusativo. En la tercera declinación no hay una terminación específica, pero su nominativo y acusativo, tratándose de sustantivos neutros, son siempre iguales. Puedes ver esto en los enunciados, si volvemos a ellos. Y finalmente, todos los neutros tienen una desinencia a para esos casos, nominativo y acusativo en plural, sea cual sea la declinación a la que pertenecen. Bien, fuera de los casos nominativo-acusativo, los sustantivos de género neutro no tienen desinencias diferenciadas de los que no lo son. Es decir, que los sustantivos de género neutro conforman una microdeclinación dentro de aquella a la que pertenecen, con solo dos casos, nominativo y acusativo, volvemos a insistir, y una misma desinencia para ambos, que en plural es siempre a. Como es lógico, cada sustantivo tiene un solo género. En principio nada puede ser, por ejemplo, masculino y femenino a la vez, o se es niño o se es niña. Sin embargo, ya que los adjetivos indican características del sustantivo, un mismo adjetivo puede tener un significado compatible con un nombre masculino, femenino o neutro, o en términos gramaticales, un adjetivo tiene un género masculino, uno femenino y en latín uno neutro. Por ejemplo, podemos disfrutar de una comida buena, de un buen concierto o de algo bueno. Ese es justamente el fundamento de la clasificación de los adjetivos en latín y del enunciado de los mismos. Así, un adjetivo en latín puede tener un nominativo singular con los tres géneros diferenciados en sus desinencias. Por ejemplo, bonus, masculino, bona, femenino, bonum, neutro, o liber, libre, masculino, libera, femenino, liberum, neutro. Ese va a ser su enunciado, de manera que los adjetivos que se ajustan a este modelo diremos que son de triple nominativo. La declinación de estos adjetivos completa se ajusta a lo que decimos la 212, es decir, el masculino se declina por la segunda, el femenino por la primera y el neutro por la microdeclinación de eje. El resto de los adjetivos en latín se declinan por la tercera declinación y responden a dos tipos. Los que denominamos de doble nominativo, con desinencia diferenciada, una para el género animado, ya sea masculino o femenino, y otra para el inanimado neutro, que responden todos al enunciado is-e. Por ejemplo, fortis, forte, fuerte, valiente, fortis masculino o femenino, forte, neutro. Y los otros son los que se denominan de simple nominativo, en los que la misma marca desinencial sirve para los tres géneros. Por ejemplo, potens, potentis. Potens sirve para el masculino, el femenino y el neutro. Es decir, los géneros no se diferencian gramaticalmente. Estos adjetivos, al tener una sola forma para el nominativo de singular, recurren para completar su enunciado al genitivo de singular, en is por ser de la tercera declinación, exactamente igual que hemos visto que pasaba con los sustantivos. Por lo tanto, solo se sabrá si se trata de un sustantivo o un adjetivo de simple nominativo por su significado. En cualquier caso, como ves, tampoco el adjetivo en latín tiene marcas inequívocas de género. Lo único que podemos concluir es lo siguiente. Primero, si un adjetivo es de la primera declinación, es de género femenino. Segundo, si un adjetivo termina en e y es de doble nominativo, es decir, del tipo is-e, omnis omne, fortis forte, es neutro de singular,
nominativo o acusativo. Recuerda que los neutros, en los neutros estos dos casos son siempre iguales. Y 3. Si un adjetivo, lo mismo que un sustantivo, acaba en a, puede ser nominativo acusativo de plural neutro. Bien, si accedes a la parte de actividades, verás que te va a resultar relativamente sencillo identificar los adjetivos por su enunciado, en cuanto domines cómo son estos. Por ejemplo, certus, certa, certum, cierto, seguro, ves que es claramente un adjetivo de triple nominativo o por 3, que se declina por la 212. Si miras dulcis, dulce, is, dulce, entonces verás que es un adjetivo de doble nominativo o por 2. Y los más complicados tal vez sean los de simple nominativo, porque recuerda que si no sabes el significado es imposible distinguirlos de los sustantivos de la tercera declinación. Ahí tienes el caso de felix, felicis. Este es sencillo porque feliz tanto en latín como en español es un adjetivo, y si es un adjetivo y acaba la segunda forma del enunciado en is, es un adjetivo de simple nominativo. Para finalizar, vamos a ver las palabras más utilizadas en la lengua, que no son otras que los pronombres personales. Únicas palabras que en latín carecen de enunciado y tienen una declinación única y específica de la que se nos han conservado trazas en las lenguas romances. Por ejemplo, el pronombre de primera persona, yo, es ego, me, mi, me, yo, me, mi, en español. El de segunda persona, tu, te, tu, ti, vite, tu, te, ti, en español. En plural, primera persona, nos, nostrum, nobis, nobis, nosotros o nos, en español. Y el de segunda de plural, vos, vos, vestrum, vobis, pobis, en español, vosotras u os, cuando no es sujeto, sino que es complemento. Bien. Por otro lado, tenemos el pronombre reflexivo, que utiliza las mismas formas para el singular y para el plural, y se caracteriza porque nunca es sujeto, por eso si os dais cuenta no tiene nominativo, pero siempre va referido al sujeto: él, ella, ellos y ellas. En español también se nos ha conservado en las formas pronominales se y sí. En la aplicación te ofrecemos algunas pautas que pueden facilitarte el aprendizaje de estos elementos que son absolutamente imprescindibles. Y una última apreciación sobre estos elementos es su uso con la preposición cum, con, conmigo, contigo, con ellos, etcétera, ya que con los pronombres se usa de forma que se denomina enclítica, es decir, no como una palabra, sino como un apéndice del ablativo del pronombre. Por ejemplo, no se dice cum se, con él, con ella, con ellos, sino secum. No se dice cum nobis, sino nobiscum. No se dice cum te, sino tecum, contigo, y así sucesivamente.